Saludos queridos amigos y bienvenidos a su canal Un Contención Creativo. El día de hoy vamos a abordar un tema que saltó como consecuencia del video que subimos sobre el curioso origen de los nombres de los clubes de la antigua Unión Soviética. Y es que algunos nombres que aparecían en dicho video eran referentes de la antigua Alemania Oriental. Entonces muchas personas me preguntaban que al ser parte de la cortina de hierro, cómo fue su desarrollo en el fútbol. Entonces, como consecuencia de eso, decidimos hacer este video donde podamos entender un poco sobre el rol que jugó este país en el fútbol internacional y también el rol que jugó el fútbol internacional en este país. Así que veamos las siguientes imágenes para que podamos puntualizar un poco mejor. Estamos claros en que no queremos que este video se refiera a temas políticos, pero desde una perspectiva general va a ser bastante difícil, dado que la división de Alemania en dos países fue consecuencia de una serie de decisiones políticas tras la derrota de la Segunda Guerra Mundial. La diferencia de la separación geográfica, que acabaría siendo también política, financiera e inclusive cultural, es que dividió al país entre Alemania Occidental, representada en azul por la ocupación de los aliados occidentales, entiéndase Francia, Inglaterra y Estados Unidos, y la Alemania Oriental, representada en rojo por la ocupación de la Unión Soviética. La Alemania Occidental sería conocida como la República Federal de Alemania o RFA, y la Alemania Oriental sería conocida como la Alemania del Este o la República Democrática Alemana o RDA. Tras algunos años de zozobra y tensión en la línea fronteriza de las dos Alemanias, el 7 de octubre de 1949 finalmente se fundó la República Democrática Alemana como un Estado, estableciendo su capital en Berlín Oriental y consolidándose como una república socialista dependiente directo de las órdenes de la Unión Soviética, con una extensión territorial de 108.179 kilómetros cuadrados. Este estado existiría hasta el 3 de octubre de 1990 y durante toda su vigencia se caracterizaría por tener un estado altamente presente, un detalle importantísimo para nuestro análisis. Si bien no podemos brindar un dato de la población por la extensión del tiempo a analizar, podemos mencionar que al suprimir el estado en 1990 contaban con un aproximado de 16 millones de habitantes. Como dato importante y aclaratorio, es que el icónico muro de Berlín solamente fue una parte de la línea fronteriza entre ambas Alemanias. Eran 155 kilómetros que separaban la capital y daban un estilo de perímetro alrededor de Berlín. Y como dato curioso, el muro fue construido casi 16 años después de la separación, en 1961. Fue impulsado principalmente por la Alemania del Este para impedir invasiones de Occidente y también el escape de tractores hacia Alemania Occidental. El muro fue conocido como Muro de Protección Antifascista de la Alemania Oriental, mientras que la Alemania Occidental le nombraron el Muro de la Vergüenza. De una forma u otra, uno de los eventos más icónicos de nuestra civilización fue la caída del muro el 9 de noviembre de 1989, que no solamente significó la unificación de las dos Alemanias, sino también el fin de la Guerra Fría. Teniendo esa comprensión del entorno, ahora sí, adentrémonos un poco en el fútbol. Y es que la Alemania del Este o la Alemania Democrática, como cualquier estado de la región, tuvo su propia federación de fútbol y no tardaron en entrar a competir como selección nacional. Sus colores eran azul y blanco. Y su estadio sede fue el Central Stadium en Leipzig, donde actualmente se encuentra el Red Bull Arena. Obviamente lo remodelaron y es ahora casa del Red Bull Leipzig. Su referente máximo fue Joachim Streich, un delantero clásico quien marcaría 53 goles en sus 98 partidos disputados a nivel A. Si bien Alemania Democrática fue muy conocida por su competitividad en torneos juveniles, en especial en Juegos Olímpicos, a nivel de competición máxima no tuvieron un gran paso. Intentaron clasificar a 8 mundiales y 8 Eurocopas y únicamente pudieron acceder a un mundial de fútbol, irónicamente al que se celebraría al otro lado del muro, en Alemania Occidental en 1974. La eliminatoria no sería sencilla, pero Alemania Democrática aprovecharía un inicio frío de Rumanía, dejando un punto vital en Helsinki para finalmente hacerse con el paso directo al Mundial como vencedores del Grupo 4. Pero al fútbol le tenía otra gloria escondida a Alemania Democrática, y es que no solamente jugarían un Mundial con su vecina Alemania Federal, sino que también las enfrentarían en el Grupo 1 de la primera fase. Y por si fuera poco, tras vencer a Australia y empatar contra Chile, jugarían contra sus rivales políticos por el primer lugar del grupo. Finalmente, y ante la sorpresa del mundo, la Alemania Oriental vencería a la Alemania Occidental, misma que posteriormente se consagraría campeona del mundo. Sin embargo, ganar el grupo no sería buenas noticias, dado que en la siguiente ronda Alemania Democrática enfrentaría a las dos gigantes de América, Brasil y Argentina, y por si fuera poco, a la naranja mecánica de Cruyff, Neskes, Rosenbrick, Kroll y compañía.
para finalmente quedar a la deriva del torneo con una muy digna participación. También debemos mencionar el paso por los Juegos Olímpicos, y es que como era característico en los países de la Cortina de Hierro, Alemania Democrática fue muy activa en estos. Con la excepción del boicot a los Juegos en Los Ángeles de 1984, participaron en 5 ediciones de Juegos de Verano y 6 ediciones de Juegos de Invierno entre 1968 y 1988. En este tiempo tuvieron un bastante envidiable paso, obteniendo un total de 192 preseas de oro, 165 de plata y 162 de bronce, sumando un total de 519 medallas olímpicas. Y es que como parte de este éxito olímpico, también lideró la selección de fútbol, aunque en un nivel más amateur, siendo medallista de bronce en Tokio 1964 y repitiendo la hazaña en los Juegos Olímpicos al otro lado del muro en Múnich 1972, donde dicho sea el paso, pareciera que se les daba bien jugar en la Alemania Federal. Y finalmente estuvieron en la cima del mundo al obtener la medalla de oro en Montreal 1976, hazaña que casi igualan en Moscú 4 años más tarde, donde perdieron la final contra Checoslovaquia, poniendo fin así a una era dorada del seleccionado de Alemania Oriental. Al igual que la mayoría de los países de la Confederación Europea, Alemania Democrática organizaba una liga y una copa. La liga se llamó la Oberliga de Fútbol de DDR y la copa se llamó la DFGB Pokal. Ambos tuvieron una vigencia de ediciones anuales desde 1949 y hasta inclusive posterior a la desaparición del Estado en 1991. Los clubes ganadores participaban en los torneos oficiales de la UEFA, primeramente en la Copa de Campeones, que posteriormente se llamaría la Liga de Campeones, y en la Copa de Recopa. Más adelante también incursionarían en el torneo más joven de la Confederación para ese entonces, que era la Liga Europea, posteriormente conocida como la Copa UEFA. Próximamente vamos a preparar un capítulo para analizar la trascendencia de los clubes de Alemania del Este en los torneos continentales. Pero por ahora podemos centrarnos en mencionar a los 5 clubes más poderosos que marcaron la historia del fútbol de Alemania Democrática. En primer lugar, se debe mencionar al Magdeburg, que si bien no fue el club más dominante a nivel de liga, fue el único club del país en obtener un título europeo, la Copa de Campeones de Copa o bien la Copa Recopa en 1974. Esto ocurrió 2 años después de la presea dorada del país en los Juegos Olímpicos y el mismo año en que jugaría su primer y único mundial a nivel internacional. Magdeburg también fue indomable en la Copa, ganando 7 de las 7 finales jugadas. El segundo equipo que vamos a mencionar es el Dinamo de Berlín, que fue el equipo más ganador de liga. 10 veces levantaron el preciado título. Aunque lo único de esto es que no era un equipo muy competitivo desde su fundación en 1966. Y es que obtuvo las 10 títulos de forma consecutiva entre las temporadas 1978-79 y 1987-88, arrebatándoselas al Dinamo Dresden, mismo equipo que terminaría quitándoles la onceava. El Dinamo de Berlín también era el equipo de la Stasi, por ende recibían uno que otro beneficio de sus participaciones. Aún así, el equipo más icónico podría considerarse que fue el Dinamo Dresden. Con sus 8 campeonatos de liga y 7 de copa, se consagró como el equipo más titulado del país. Fue el equipo más consistente con el paso de los años y uno de los pocos que aún al día de hoy arrastran un poco de la historia de la Alemania democrática. El cuarto equipo más presente era el Carl Zeiss Jena, equipo que muchas veces navegó con sufrimiento para terminar muriendo a la orilla. Y es que no solamente perdieron finales de Copa y quedaron subcampeones en 9 ocasiones, sino que también perdieron una final de la Copa Recopa de Europa en 1981, un estigma que marcó mucho la historia del club. El quinto club más poderoso fue el Victoria Frankfurt, 6 veces campeón de liga y 2 veces campeón de copa. Un equipo no tan sólido en la competencia constante, pero que tuvo varias generaciones importantes de jugadores cuyo crecimiento pudo convertir en títulos. La mención de honor sería para el Lokomotiv Leipzig, que si bien nunca levantó un título de liga, fue finalista de la Copa Recopa en 1987, siendo el último club del país con una participación relevante en torneos continentales. Tras la reunificación, han sido pocos los equipos de la antigua Alemania democrática, ahora con la connotación apropiada de Alemania del Este, quienes hayan tenido un rol positivo en la Bundesliga. Actualmente hay 2 clubes que podrían representar el legado de la Alemania Oriental, el Red Bull Leipzig y el Unión Berlin. Sin embargo, el Red Bull Leipzig es un equipo bastante joven y se formó posterior a la caída del muro. Por ende, no arrastra una cultura muy longeva. En cambio, Unión Berlin, si bien es un equipo de antaño y participó activamente en la Oberliga, era el equipo que representaba la disidencia de la Alemania democrática. Por ende, no era un equipo con el cual se identificara una mayoría, ni tampoco sabemos si hay algo que se les permitía del todo. Lo que sí podemos aclarar es que la unificación de las Alemanias terminó por enterrar el fútbol de la Alemania Oriental por completo,
Y es que no es secreto para nadie que la unificación de las Alemanias en la práctica fue algo más como integración de Alemania Oriental en Alemania Occidental. El fútbol no fue la excepción. En el momento de la unificación de ambos estados, Alemania Occidental contaba con una liga de 18 equipos y Alemania Oriental contaba con una liga de 14 equipos. Al hacerse la fusión para formar la Bundesliga, se mantuvieron las 18 plazas de Alemania Occidental y únicamente dos equipos de Alemania Oriental fueron integrados. Estos fueron el último campeón Hansa Rostock y el último subcampeón Dinamo Dresden. Las demás 12 plazas fueron relegadas a la segunda Bundesliga y a competiciones regionales. Claramente esto llevó a una migración masiva de jugadores. Todos aquellos quienes podrían ser competitivos fueron contratados por equipos del lado occidental, hundiendo a los clubes orientales en una catástrofe, dado que luego de contar con una participación activa de los estados, ahora eran entidades con mucha mayor autonomía, acoplándose a un nuevo sistema de supervivencia donde tenían entre 20 o 30 años de rezago en temas organizacionales, de finanzas, de mercadeo, y tampoco sus aficiones ni entornos tenían la capacidad ni el conocimiento de la participación proactiva, la estabilidad financiera de un club moderno, y muchos por estas situaciones desaparecieron o no pudieron y al día de hoy todavía no pueden regresar a la máxima competición. Si la pregunta es sobre qué pasó con los dos equipos que integraron a la Bundesliga desde la Euroliga en la primera campaña de 1991-1992, lamentablemente Hansa Rostock descendió en la primera temporada y si bien el Dinamo Dresden sobrevivió 3 temporadas luchando en zona de descenso, finalmente la temporada 94-95 no solo descendieron, sino que también se les removió la licencia por irregularidades financieras, por lo cual fueron detractados hasta la Regional League. Como último dato y bastante curioso, la unificación de Alemania también trajo una esencia particular a nivel de jugadores. Como se mencionó previamente, en la práctica la integración fue más de incluir a la Alemania Oriental en Alemania Occidental, por ende no era algo fácil suponer que los jugadores de Alemania Oriental serían considerados para una estructura ya conformada de una selección de Alemania Occidental, en especial tomando en cuenta que venían de ser subcampeones en los mundiales 1982 y 1986 y campeones del mundo en 1990. Aún así ocurrió lo inesperado, y es que muchos jugadores que eran activos con la selección de Alemania Democrática tuvieron la oportunidad de jugar también con la Alemania Unificada. Algunos de los nombres más interesantes y que seguramente no todos conocían fueron los icónicos Ulf Kirsten, Matthias Sammer, Thomas Doll y Andreas Stone, entre otros, quienes no solo jugaron con ambas selecciones, sino que tuvieron también la oportunidad de anotar con ambas camisetas. Bueno, esperamos que este video haya sido de interés para todos ustedes y que hayamos podido aclarar algunas de las dudas principales sobre este tema y este país en específico. Así que los esperamos pronto en nuestro siguiente video. Por favor, recuerden suscribirse a nuestro canal. Eso nos permitirá tener un mayor abarque, un mayor margen de alcance con nuestros videos. Y adicional, recordarles que pronto vamos a estar teniendo invitados muy especiales para conversar sobre distintos temas de interés suyo y nuestro. Les envío un fuerte abrazo a todos, muchas gracias por todo y nos vemos pronto.